Elecciones 2023. Los candidatos. Para las 8 de la mañana, a lo largo de estas semanas hemos tenido diálogos cara a cara con los candidatos a la alcaldía de Quito en orden de lista. Hoy tenemos ya nuestra última entrevista con la representante del movimiento Todos, lista 70, Jessica Jaramillo. Muy buenos días, candidata, bienvenida. Buenos días, bienvenidos, muchas gracias también, gracias por invitarme, a quienes se suman a esta hora en el espacio, gracias por sintonizar Ecoavisa y estamos aquí para precisamente decirles cómo vamos a cambiar Quito y cómo vamos a hacer este Quito con rostro de mujer, este Quito valiente, este Quito que mire hacia el futuro, un Quito diferente, abandonemos ya el pasado, yo digo jubilemos a los políticos que ya han estado en el poder y que son gran parte responsables de lo que vivimos y vamos hoy a construir una nueva era para Quito. Y ya conversaremos sobre sus propuestas en los próximos segundos. Vamos a revisar ahora el perfil de Jessica Jaramillo. Ella es abogada, es especialista también en contratación pública, fue vocera de la Veeduría de Transporte Público en Quito, también se desempeñó como directora de los mercados de la capital, fue asesora del Consejo Metropolitano, del Consejo de la Judicatura además. Estuvo a cargo de la coordinación jurídica del Ministerio de Justicia, así como de la dirección jurídica del Ministerio del Interior. Además fue consultora de la Subsecretaría de Seguridad del municipio de Quito. Creo que es importante resaltar este tipo de labores en la parte municipal porque usted ya tiene experiencia en la administración pública, específicamente de la ciudad. Pero quiero preguntarle, Jessica, que el hecho de haber impulsado la remoción de Jorge Yunda, ¿cree usted que le da la experiencia para ser alcaldesa de Quito? No solamente el hecho de haber liderado la remoción de quien ha sido el peor de los alcaldes, ¿no? Ahora candidato con grillete, con más de 10 procesos judiciales que seguramente los ventilará nuevamente en el ámbito político y no jurídico, pero creo que eso me da la suficiencia como para poder decirle a la gente que la corrupción tiene que ser combatida, que no podemos seguir viviendo en un país y en una ciudad en donde la corrupción nos está robando el futuro y la esperanza. Y haber tenido la valentía de liderar ese proceso me ha permitido, Juan Carlos, conocer muchísimo más los cambios necesarios que hay que hacer en el municipio, como por ejemplo liberar a Quito, al municipio de Quito también de ciertas mafias y de ciertos sectores del propio municipio que están enquistados. Y tomando en cuenta este antecedente que usted menciona del exalcalde, ¿por qué no objetó la candidatura de Jorge Yunda? Porque a través de algunos incidentes jurídicos que nosotros llamamos leguleyadas, han logrado que esto no se ejecutaría, pero existe una sentencia que no está ejecutoriada, que está en firme, es en una el contencioso electoral, que le retira derechos políticos, con lo cual, incluso por dada circunstancia, él no debería estar en la papeleta y no debería y no va a poder nunca posesionarse y nunca va a volver a ser alcalde de Quito porque no tiene derechos políticos. Y al no tener esos derechos políticos le está generando a Quito un vacío jurídico enorme. Próximamente, probablemente, si es que la gente, yo digo, no vota con mucha responsabilidad y digamos que este señor logra tener un escenario favorable y de ser posible gana la alcaldía, el día de mañana probablemente no se pueda sentar. Se puede ejecutoriar la sentencia del contencioso. Se ejecutoría la sentencia y nunca va a llegar a posesionarse como alcalde y nos deja un vacío jurídico enorme en donde incluso podemos volver a tener otro concejal que llegue a ser alcalde. Ahora, Jessica, de llegar usted a la alcaldía de la ciudad, ¿va a auditar la administración de Santiago Guarderas, que es un alcalde de transición por esta pugna política que se generó en el municipio? Lo primero que vamos a parar son esos concursos públicos que están haciendo, ya no tan públicos, sino por debajo de la mesa, para dejar poniendo a sus funcionarios. Así que creo que hay que ir a auditar, no solamente eso, hay que ir a auditar el tema Metro de Quito, que hasta el día de hoy no se pone en funcionamiento, toda la parte de movilidad, los contratos que se han adjudicado últimamente en términos de movilidad, todo eso hay que ir a auditar, pero obviamente esa no va a ser la prioridad. La prioridad va a ser cambiar Quito, cambiar nuestras condiciones de vida. Mi prioridad en general va a ser impulsar el estatuto autonómico que está pendiente, que ya teníamos un plazo para hacerlo y no lo hemos hecho. Ya más adelante vamos a hablar de varias de sus propuestas, pero quiero consultarle sobre su posición hace varios años atrás como dirigente estudiantil universitaria. Sí. Usted lo había mencionado en una entrevista y formó parte incluso de las protestas en contra del expresidente Lucio Gutiérrez. Y por ahí va mi consulta. ¿Cuál sería su papel como alcaldesa en caso de que en Quito se genere
generen nuevas protestas en contra del gobierno, tal vez impulsadas por la CONAIE, como las que ya hemos vivido, hemos enfrentado tanto en 2019 como en junio del año pasado. ¿Cuál sería la postura, el papel de Jessica Jaramillo en el municipio de Quito? Mire, yo siempre he sido una mujer de causas y una mujer de lucha, siempre, y sobre todo causas justas. Y a veces me meto a pelear esas causas justas porque lo son. Entonces, si hay una protesta, tiene que ser obviamente una protesta pacífica, hay que delimitar el perímetro donde van a estar los manifestantes, pero también hay que cuidar a quienes quieren movilizarse y a lo mejor no están de acuerdo con la protesta. Eso sí, las protestas sociales son un derecho, pero también es el derecho de otra persona a transitar, a trabajar, y eso tenemos que cuidar, ese equilibrio hay que cuidar en la sociedad. No podemos ponernos ni a favor de los unos ni a favor de los otros, porque eso es lo que ha dañado a nuestra sociedad, ¿no es cierto? El estar polarizados o con los unos o con los otros, no. Mi labor como alcaldesa va a ser precisamente que el gobierno y los manifestantes se sienten a dialogar, y yo sí puedo decir que tengo o tendría la calidad moral para decirle, a ver, gobierno, usted no ha cumplido, ha ofrecido empleos, ha ofrecido cambiar las condiciones de vida de la gente, ha ofrecido tener mejor salud y no la tenemos. Cumpla. Perfecto, cumpla. diálogo. Es importante que prime el diálogo en el caso de que usted llegue a la alcaldía de Quito. Vamos a revisar ahora, Jessica, las cifras que nos revelan cómo está la capital en cuanto a la seguridad. Este es otro gran problema. Son datos de la Policía Nacional. Estos datos indican que en 2022 incrementó el robo de accesorios en 37%, mientras que el robo a vehículos se incrementó al 30%. A estos datos, Jessica, se suma el robo a personas, que también es uno de los delitos más comunes en la capital. ¿Cuál es su propuesta en ese sentido? ¿Cómo reducir este índice delincuencial que ya está afectando a Quito y se está volviendo también la ciudad una urbe, un espacio sumamente peligroso? Aquí, en Televisión en la Comunidad, todos los días tenemos denuncias de robos. Sí. Mire, Quito lamentablemente ha caído en esta situación de inseguridad terrible. Antes usted podía transitar por la calle. Yo con 6, 7 años con mi hermano caminábamos solos en la calle y no nos pasaba nada. Eso hoy no se puede, exactamente. Entonces, nosotros tenemos un plan de seguridad ciudadana. Hay que recuperar ese plan de seguridad ciudadana para trabajarlo con los barrios. Hay que hacer georreferenciación del delito. Esto se hace con cámaras, no solamente cámaras de seguridad que van a identificar quién es el delincuente, que esto pasa ya cuando, esto se da ya cuando sucede el hecho delictivo, ¿no? Sino que tenemos que tener una georreferenciación que nos diga, a ver, aquí en esta parte de la ciudad, en La Marín, tenemos robo, arranchamientos de carteras, de aretes, de lo que sea, ¿no es cierto? Y por ejemplo, vamos a tener controles disuasivos. Para eso sirve la georreferenciación del delito. Georreferenciación. Y hablando de eso, ¿qué va a pasar con los espacios públicos, por ejemplo, para la prevención de estos delitos? Hay predios que son del municipio, que son del Seguro Social, predios privados que están ahí botados, abandonados, pero son guaridas delincuentes, Jessica. Mira, hay varios espacios públicos que están abandonados, hay muchas viviendas en el centro histórico que están abandonados. La situación de la 10 de agosto, tenemos que volver a repoblar la 10 de agosto, darle una zona diferente, hay que mejorar la situación de la planificación urbana y la gestión del suelo también, pero hay que, y yo te diría, incluso a los dueños de predios que están botados, hay que ponerles una sanción a fin de que, si es que sigue el predio botado, en lugar de que tenga este cuidado municipal, que es el cargo que nos hemos hecho nosotros como municipio, lo que tenemos que hacer es decirle, construya, haga, ponga cerramiento, ponga algo, porque de lo contrario su impuesto va a subir. Nos pasa con el predio que tienes detrás de la Flaxo, por ejemplo, sí, que está, hay varios. Ahí tienes un montón de predio que está ahí abierto y que bien podrías hacer viviendas de clase media para estudiantes. Okay, esa es su propuesta sí, específicamente en predios, pero también quiero consultarle un tema delicado, pero también hay que hablar de eso, Jessica, porque usted fue víctima de violencia de género en el año 2015, si no me equivoco. De hecho, esta es su bandera de lucha. ¿Cuál es su propuesta para las mujeres de Quito que en estos momentos nos están viendo, a las quiteñas, a las vecinas que tienen dificultades para denunciar este problema y que no encuentran apoyo del Estado, que son acosadas en los buses a diario, que son violadas, que sufren violencia intrafamiliar dentro del hogar? Miren, yo sí puedo decirles a las mujeres y sobre todo a las mamás que nos están mirando ahora, yo soy sobreviviente de violencia de género y he vivido en carne propia lo que eso significa. Y mi compromiso, que significa esto que está aquí, mi compromiso con los derechos de las mujeres, niñas y niños de esta ciudad es enorme. Y tengo que trabajar para fortalecer los centros de equidad y justicia que hoy no funcionan de manera adecuada, para que nos den medidas de protección de manera mucho más rápida, para tener una defensoría de víctimas tanto en el espacio público
público como también al interior de la casa. Ayer recibíamos una cifra que es terrible, que el 2022 fue el año más violento para las mujeres, con más de 300 femicidios en todo el país, y adicional a eso, en Quito, el 60% de las llamadas del ECU 911 son por violencia intrafamiliar el fin de semana. Entonces tenemos que tomar algunas políticas, como por ejemplo lograr una política para reducir el consumo de alcohol, que es gran parte, es el 60% responsable de estos casos de violencia intrafamiliar. Hay que tender políticas públicas, por ejemplo, alrededor de los propios centros de equidad y justicia, en donde tienes un apoyo terapéutico, psicológico, pero también una guía jurídica. Y yo te digo, como ciudadana, que uno debe tener una herramienta en la cartera para poder defenderse. Yo creo que las mujeres deberíamos tener una ordenanza que nos permita al menos cargar un gas pequeño para poder defendernos, porque cuando te asaltan en la calle, cuando te retienen en la calle, cuando te secuestran en la calle, tienes que tener alguna forma de defenderte, y creo que eso nos va a ayudar muchísimo a las mujeres que hemos vivido acoso, sobre todo acoso en el transporte público. Perdóname, Juan Carlos, pero el acoso en el transporte público tenemos que parar. Eso es una constante. Cuando funcione el metro, vamos a tener transporte exclusivo para mujeres en Quito. Yo lo he dicho, en el año 2014 planteamos una reforma de ordenanza, pero el señor Rodas la metió a la resolución de consejo que logramos impulsar las mujeres en un plan de modernización del trolebús, y nunca se hizo nada. Nosotros sí vamos a plantear el transporte exclusivo para las mujeres, para educarnos en el transporte público. Transporte exclusivo para las mujeres, otra de las propuestas de Jessica Jaramillo. Hablemos ahora de la complicada situación económica, Jessica, porque Quito tiene la tasa más alta de desempleo en el país, es del 8.5% según datos del INE. Guayaquil tiene poco más del 4%, Cuenca tiene poco más del 5%, pero Quito prácticamente está doblando esa cifra, 8.5%. Aunque la generación de fuentes de trabajo no es una competencia directa del municipio, los ciudadanos se preguntan de qué manera el nuevo alcalde o alcaldesa ayudará a dinamizar la economía de la capital. Vamos a escuchar, candidata, le invito a escuchar al vecino Luis Cadena sobre este tema. Pues hace unos tiempos un alcalde hizo lo que es el empleo joven. Empezar porque muchos trabajos nos piden experiencia desde los 18 años y uno recién salen del colegio. El empleo joven que había hace mucho tiempo, que hizo el municipio, más apertura a los jóvenes también. A jóvenes y adultos mayores, a todos en sí, porque la verdad todos necesitamos. Su respuesta a la inquietud del vecino. El 30% del desempleo en Quito es joven, es decir, los jóvenes no tienen hoy acceso a tener un crédito, a tener empleabilidad, a tener un espacio formal. Creo que hay que trabajar en políticas que nos vayan a fortalecer la economía de la ciudad, pero sobre todo formalizando la economía. ¿Qué Nosotros políticas hablamos específicamente? de formalizar la economía, ¿con qué elementos? Primero, hay que dotarle al emprendedor de un servicio en línea para que pueda sacar todos los permisos que le permitan poner a funcionar su establecimiento. Luego, tener exenciones tributarias municipales, porque como alcaldesa me va a tocar impulsar una normativa de aquellas, esa es mi competencia, mi potestad, el Consejo lo aprueba, pero eso es mi planteamiento. Y estas exenciones tienen que ser orientadas a que una persona que contrate a una mujer cabeza de hogar o a un joven pueda tener exenciones tributarias municipales. Vamos a eliminar la patente para profesionales, que realmente es un peso en un profesional que no siempre tiene el mismo ingreso, o sea, no mensualmente tiene el mismo ingreso. Y también creo que es indispensable tener condiciones, generar condiciones para poder llamar a empresas que tengan exenciones tributarias municipales durante 5 años, 0 exenciones tributarias municipales, para poder instalar su empresa en Quito y obviamente más beneficios si es que van a contratar a jóvenes y a mujeres. Son algunas de las propuestas en materia de empleo y reactivación económica que lo necesita urgente la capital. Vamos a una pausa, Jessica, y al volver seguiremos conversando con usted sobre otras propuestas, por ejemplo, en materia de movilidad que ofrece la candidata por la lista 70 en ese sentido. Ya volvemos. Elecciones 2023. Los candidatos. Son
las 8:08 de la mañana. Seguimos conversando, entrevistando a la candidata a la alcaldía de Quito, Jessica Jaramillo, y ahora vamos a hablar de movilidad, porque la obra más esperada en la capital al momento se puede observar pero no utilizar. Es el metro de Quito. Han pasado más de 3 administraciones municipales y aún no está en funcionamiento. No arranca el metro. Las autoridades locales trabajan a contrarreloj para que todo quede a punto antes de entregar la alcaldía. Andrea Báez nos cuenta más en la siguiente nota. Señores, un ratito. Fue la promesa del alcalde de Quito a principios de abril de 2022, cuando se oficializó que el metro por fin entraría en funcionamiento. El último trimestre de este año pondremos en operación el metro del Ecuador. Pero después indicó que al momento solo habría una inauguración para que la ciudadanía sea parte de su socialización. Esto quiere decir ingresar a cada parada, conocer las instalaciones y el sistema. Exveedores, concejales y la misma ciudadanía han cuestionado el proceso. Los motivos, desde no cumplir las fechas prometidas hasta el valor del contrato de la obra que fue firmado a finales de noviembre. ¿Alguien sabe de las condiciones del contrato? No sabemos. Eso es información pública que debería estar publicada y que no está publicada, lo cual hace todavía más obscura este tipo de apresuramiento y contratación. Fernando Sancho fue parte de una veeduría ciudadana del Metro de Quito y alertó a la Contraloría sobre algunas observaciones y posibles irregularidades. Presuntamente, por ejemplo, la contratación del estructurador se hizo bajo determinadas condiciones y se terminó adjudicando en otras absolutamente distintas. Nosotros lo que tenemos, la preocupación es por qué el Contralor no actúa sobre informes contundentes que hemos tenido. En un recorrido en el túnel se hicieron las pruebas del sistema Tetra para la operación y mantenimiento del metro. Asimismo, explicaron el sistema P25, que es el único que logrará operar para la atención de alguna emergencia. Una persona, un usuario que ingrese a las instalaciones del Metro de Quito no tiene señal en su celular. Entonces deberían habilitarse todos los procesos para que las operadoras que actualmente funcionan en superficie también lo hagan bajo superficie. Lo cierto es que sí, el metro abrió sus estaciones. Sin embargo, aún no operará hasta marzo, 2 meses antes de que el actual alcalde de Quito deje su cargo. Bueno, y crucemos los dedos para que en marzo ojalá si pueda operar, la gente ya lo pueda usar. Jessica, ¿qué nos garantiza que en su administración, en caso de llegar a la alcaldía de Quito, pueda operar adecuadamente el metro de Quito? Primero, que arranque y que no haya todas estas irregularidades y retrasos que acabamos de ver en el reportaje, que han sido realmente decepcionantes, indignantes para la ciudadanía. Bueno, hay que decirle a la gente que no está contratado el subsistema de emergencias, correcto, el no. subsistema de comunicaciones y entre otros, ¿no? Y el tema del subsistema de recaudo está pendiente. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Hacer un solo sistema de recaudo a nivel de todo el sistema de transporte público, hacer un sistema de transporte y sistema de recaudo a la vez, uno solo, para que con un solo pasaje usted se pueda mover en Quito, para que se suba en la estación que está más cercana al sector de Guamaní, que tenga un bus, además de allí, que le abastezca hacia el metro de Quito y pueda llegar a Calderón. ¿Tendría un solo costo? Debe tener un solo costo. ¿Por qué razón? Porque para que el metro de Quito pueda tener una sostenibilidad financiera, debe tener más de 400.000 pasajeros al menos, para que se pueda sostener en el tiempo, si no va a quebrar. Entonces tenemos que ser muy responsables con ello. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Líneas circulares. Hay que hacer un rediseño de todas las rutas y frecuencias de los buses para que hagan líneas tanto funiculares, es decir, que sean líneas que suban a los sectores altos de la ciudad, al sector del Tejar, al sector de San Juan, a los sectores que están detrás de la Simón Bolívar, y puedan todas estas líneas abastecer al metro de Quito. Es la única forma de que el metro sea sostenible financieramente. Ahora, ¿por qué cree usted que la Secretaría de Movilidad debe dedicarse específicamente a la gestión política, candidata? ¿A qué se refiere con eso? Esa es parte de sus propuestas. Mira, la estructura es importante porque esta Secretaría, que creo que tiene que cambiar el nombre porque hay que hacer algunos cambios internos dentro de la Secretaría de Movilidad, sobre todo por los casos de corrupción que han habido, lo que hay que hacer es generar solamente
toque la rectoría de la política, pero deberíamos generar un subsistema que nos permita evaluar las frecuencias y las rutas que están alrededor de toda la ciudad para que nadie se quede sin transporte público. Yo tengo un concepto del transporte que es vital, que es la democratización del transporte público. Es decir, si tú tienes transporte y te puedes mover a todas partes, tú vives en una ciudad mucho más democrática porque es básico. Y además queremos plantear la tarifa social del transporte público. Esto es que una persona que gane un salario básico no gaste más de 65 o 70 dólares en transporte, porque también tiene que comer, también tiene que alimentarse y también tiene que curarse. Candidata, ahora vamos a revisar las inquietudes de quienes son parte de nuestra comunidad digital también. Diego Bravo de Ecuavisa.com nos tiene más detalles de la pregunta en materia de obra pública. Gracias, Juan Carlos. En las redes sociales de Televistazo en la comunidad recibimos las preocupaciones de los vecinos. En nuestra cuenta de Instagram tenemos una pregunta para Jessica Jaramillo. @EdisonJavierLincango. ¿Piensa reabrir los guaguacentros? ¿Cuántos va a crear? Es la pregunta que nos hace a través de @comunidadquito, uno de nuestros televidentes. Fue la pregunta que nos proporcionó Daniela Magui de Ecuavisa.com. Justamente, ¿cuál es su respuesta, candidata, en ese sentido? Sin duda, vamos a cambiar el modelo. Tienen que ser 100% municipales, con un encargo de la comunidad también alrededor de estos guaguacentros, porque lo que está pasando ahora, que es la administración Guarderas, está prácticamente volviendo a replicar el modelo de los guaguacentros, que era un modelo ni 100% público ni 100% privado, sino un modelo extraño. Es una cosa ambigua ahí, extraño, y ha generado problemas también con las personas que trabajan ahí. Entonces tiene que ser 100% público, ahí tienen que estar parvularias. Nosotros queremos que estos sean centros, verdaderos centros de desarrollo infantil, en donde podamos potenciar las habilidades de nuestros niños. Yo tengo una hija de 5 años, que a veces cuando uno no tiene dónde dejarles, tiene que andar con los guaguas a todo lado, ¿no? Y eso sin duda no nos va a permitir trabajar con tranquilidad. Alrededor de esto también tiene que haber una política de educación municipal. Todos los hijos de los señores comerciantes, ya sean de los espacios de mercados o de los comerciantes no regularizados, deben tener al menos un cupo preestablecido ya en un centro de educación municipal. Hay que cambiar algunas cosas. El municipio de Quito tiene que ya consolidar un estatuto autonómico que, de acuerdo al artículo 74 del COTAD, un distrito metropolitano se conforma de un cantón o de varios cantones que tienen conurbaciones, es decir, que están cercanos o aledaños. Entonces nosotros queremos consolidar precisamente ese gran distrito metropolitano con una alcaldía mayor y con alcaldías menores, como por ejemplo podrían ser en Calderón, ¿no es cierto?, en el sector de Cumbayá y Tumbaco, que son quienes vienen planteando ya una cantonización. ¿Pero por qué lo van a hacer? Porque no ven obra pública. Entonces, si logramos tener un modelo de gestión en donde ellos tengan obra pública y tengan su propio municipio menor, vamos a lograr tener una mejor forma de administración de Quito. Y hablando, candidata, de obra pública, usted plantea la construcción de un metro cable. En la ruta, por ejemplo, leí en su proyecto, en la ruta, por ejemplo, La Carolina, Parque La Carolina hasta Cumbayá, hasta la parroquia de Cumbayá. ¿Qué garantiza que vaya a funcionar? ¿Ya han hecho los estudios? ¿Cuánto costaría? Estamos viendo lo que está pasando con el metro, más de 2.000 millones de dólares ahí parados. Mire, hay que ser muy responsables. Los términos de referencia de todo contrato lo ponemos nosotros como municipio, y ahí hay que poner el beneficio, el 50% para el municipio y el otro obviamente para lo que invierte el privado. Es así de simple. Adicional, no solamente estamos planteando el metroférico, que es desde La Carolina hacia Tumbaco, Cumbayá, para que haya otra forma de movilidad también, y obviamente una movilidad sostenible, una movilidad verde. ¿Es factible hacerlo? ¿Hay estudios de eso? ¿Se puede hacer? Hay estudios, hay varios estudios ya dentro del municipio de Quito. Para hay un estudio para terminar la troncal metropolitana. Se están, entiendo yo, que ya revisando estudios para lo que es una nueva autopista, una nueva occidental, y yo voy a terminar la troncal metropolitana. Yo quiero hacer estudios también para lograr tener el teleférico a los sectores altos, ¿no es cierto? Ahí está la lucha de los pobres, la MENA 2, el tema de Pisulila Rol 2. Hay que olvidarse del fracasado Metrocables, pero hay que darle una alternativa de movilidad a la gente de Pisulila Rol 2, que tiene necesidad de tener un mejor transporte público. Son sus propuestas en materia de movilidad, de obra pública. También hemos hablado de empleo y, por supuesto, la reactivación económica de la ciudad. Agradecemos a Jessica Jaramillo, candidata a la alcaldía de Quito, por el movimiento Todos Lista 70, quien esta mañana
ha expuesto su plan de trabajo en su búsqueda de llegar al Cabildo capitalino. Gracias, Jessica. Solamente decirle a la gente que Jessica Jaramillo será la alcaldesa valiente. Quito requiere un rostro de mujer, ya un liderazgo femenino con sensibilidad, pero también con mucha firmeza para ir a cambiar las cosas que tenemos que cambiar. Así que vamos a volver a tener liderazgo con la lista 70. Ahí está la gente honesta y más joven, ¿no? Gracias, candidata. Las Gracias. Entrevistas ya llegaron a su fin. Jessica Jaramillo ha sido la última candidata entrevistada en este cara a cara y siempre esperamos la responsabilidad de ustedes, de la ciudadanía, para que vote conociendo precisamente las propuestas de los 12 candidatos a la alcaldía de Quito en estas elecciones seccionales 2023. Son las 8:18 de la mañana. Seguimos con más.